¿Por Because qué? he who is forgiven much Porque aquel que es perdonado mucho, loves much. ama mucho. When God does a lot for you, Cuando Dios hace mucho para ti, it is appropriate es apropiado that you praise him, que usted le adore, that you worship que him, usted lo alabe, that you serve que him usted le sirva in accordance en acuerdo of how much he's done for you. de cuánto Él ha hecho por usted. What has God done for you? ¿Qué Dios ha hecho What por has he done usted? for your family? ¿Qué Él ha hecho por su familia? What has he done for your heart? ¿Qué Él ha hecho por su What has he done corazón? for your mind? ¿Qué Él ha hecho por su mente? What has he done for your ¿Qué Él ha finances? hecho por su What has finanza? he done for your body? ¿Qué Él ha hecho por su cuerpo? What has he done for your ¿Qué children? Él ha hecho por sus hijos? What has he done for your marriage? ¿Qué Él ha hecho por su What has he matrimonio? done for your family? ¿Qué Él ha hecho por su familia? If he's done a little bit, Si Él ha hecho poco, then praise a little bit. entonces adora un poco. Worship a little bit. Adore un poco. Serve a little bit. Sirva un poco. But if he has done a lot, Pero si Él ha hecho mucho, if you're still standing si usted today todavía está parado hoy because of everything God has por done, todo lo que Dios ha hecho, if you know si usted sabe, that you've been unfaithful, aleluya, que usted ha sido but infiel, he has been faithful, pero Él ha sido I fiel. need us to take 10 seconds Yo necesito que tomamos and 10 just give segundos. praise to Dele God adoración a Dios for his goodness. por su bondad. If we look at the condition Si vemos la condición and the state y el estado of many believers de muchos in creyentes the body of Christ today, en el cuerpo de Cristo hoy, many believers muchos creyentes are dead. están muertos. What do we mean by that? ¿Qué queremos decir con eso? Many believers are without life, Muchos creyentes están sin vida, without joy. sin gozo. They're not even able to bring sinners to the feet of Ni Jesus. siquiera pueden traer pecadores a los pies de Cristo. Today, Hoy, many believers muchos creyentes are religious. son religiosos. What do we mean by that? ¿Qué queremos decir con eso? They are more focused Están más enfocados on the outside appearance en la apariencia de afuera and on the doctrines of men y las doctrinas de hombre than on what Christ wants them to really do. que lo que Cristo quiere que ellos hagan. Today, Hoy, many believers muchos are not creyentes just dead, no solamente están muertos, not just religious, no solamente but religiosos, they're also without power or anointing. pero no tienen poder ni unción. There is a lot of hype Hay mucha exageración and emotionalism, y emocionalismo, but not a lot of healings, pero no mucha sanidad, not a lot of miracles, no muchos milagros and not a lot of deliverance. y muchas liberaciones. Christians today, Los cristianos hoy, there are many who are biblically illiterate. hay muchos que son analfabetos bíblicos. There's a generation of believers Hay una generación de who creyentes don't know the Bible, que no conocen la Biblia, who don't know theology, no conocen la who teología, don't like to read, no le gustan leer, don't like to study, no le gustan estudiar, don't know how to explain the gospel no saben explicar el evangelio clearly de manera clara or simply. o sencilla. They're dead, Están muertos, religious. religiosos, They are without power or anointing. están sin poder ni unción, They are biblically illiterate. son analfabetos bíblicos And many are also apathetic. y muchos están apáticos. You know what that word means, ¿Usted apathetic? sabe lo que significa esa palabra apático? It means to be lazy. Significa una persona perezosa. Okay, it's someone who's indifferent. Es una persona que está And there's indiferente. many believers in the churches Y today hay muchas creyentes en la iglesia hoy who are spiritually lazy que están espiritualmente perezosos and indifferent y indiferentes to spiritual things. a las cosas espirituales. Church, Iglesia, we need revival, necesitamos avivamiento and we need it now. y lo necesitamos ahora. We need the Lord to revive us, Necesitamos que el Señor nos revive and more than that, we need a personal y revival. más que eso necesitamos un avivamiento personal. And that's why for this month, Y por eso por este mes, as we fast for 21 days, mientras ayunamos por 21 días, I will be preaching estaré predicando about personal revival. del avivamiento personal. Now, when I speak about personal revival, Cuando hablo del avivamiento personal, I mean that we would experience quiero decir que vamos a experimentar
a fresh filling or outpouring of the Holy Spirit in our lives una nueva llenura y derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, that will set our hearts on fire for Jesus que encenderá en fuego nuestros corazones por Jesús and cause us to live according to the will and the word of God. y nos hará vivir de acuerdo con la voluntad y la palabra de Dios. Again, Una vez más, I'm going to be preaching about personal revival. voy a estar predicando del avivamiento personal. And what that means is that I'm looking for Y lo que eso significa es que yo estoy buscando that we would experience an outpouring of the Holy Spirit que vamos a experimentar un derramamiento del Espíritu that Santo will set our hearts on fire for Jesus que va a Christ encender nuestro corazón en fuego para and Jesucristo cause us to live y nos va a causar a vivir according to the will según la voluntad and the word of God. y la palabra de Dios. And so I want to begin a series So quiero comenzar una serie by speaking hablando about the path sobre el camino to revival. al avivamiento. That's the first message, the path to revival. Ese es el primer mensaje, el camino al avivamiento. Let's stand on our feet Si podemos estar de pie so that we might read the word of God. para leer la palabra de Dios. And we're going to read in 2 Chronicles chapter 7, Y vamos a leer en Segunda de Crónicas capítulo 7, starting in verse 12. comenzando en el versículo 12. 2 Chronicles chapter 7, Segunda de Crónicas capítulo 7, beginning in verse 12. comenzando en el versículo If 12. you don't have a Bible, you can follow us on the screen. Si no tiene una Biblia, no pueden seguir en la pantalla. And let me say this before we read. Y déjeme decir esto antes que leamos. Starting today, Comenzando hoy, I begin to use a different version of the Spanish Bible. comienzo a usar una versión diferente de la Biblia en español. Most people are used to using Reina Valera 1960. Muchas personas están acostumbradas a usar Reina Valera 1960. And I will be using from here forward Y de ahora hacia adelante voy a comenzar a usar La Nueva Biblia de las Américas. Yeah, they just say it like that. It's in Spanish. Nueva Biblia de las Américas. So what that means is if you would like to use the same version as the pastor, Eso quiere decir que si usted quiere usar la misma versión que el pastor está usando, open up your phone usted puede abrir su teléfono and change the version y puede cambiar la versión to the Nueva Biblia de las Américas. a la Nueva Biblia de las Américas. The reason that I switched the version Y la razón que cambié la versión is because I wanted a version es porque quería una versión that will be closer to the original Greek and Hebrew. que fuera más cercana a la versión griega original. Al lenguaje originales de griego y hebreo. Amen. And Y that it would have a Spanish, que tuviera un español that is easier to read. que es más fácil para leer. The ice, ace in all right? So it is actually closer to the Greek and Hebrew text. Es más cercano al lenguaje griego y hebreo original. All right? We read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Then the Lord appeared to Solomon at night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. If I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, Si cierro los cielos para que no haga lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, we come before you now venimos ante ti ahora, in the first Sunday of the year, el primer domingo del año, and we ask you y te pedimos that you would revive us. que tú nos revivas.
Lord, anoint us Úngenos, Señor, to preach this word para predicar esta palabra with power, con poder, with authority, con autoridad, with wisdom, con sabiduría and with love. y con amor. This we pray Esto oramos in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. The path to revival. El camino al avivamiento. The passage that we just finished reading El pasaje que acabamos de leer is one of the most popular passages es uno de los pasajes más populares in speaking about revival. que habla del avivamiento. I believe Yo creo that this passage que este pasaje outlines describe the path el camino that we need que nosotros necesitamos, to take que debemos tomar to experience revival para experimentar el avivamiento in our lives, en nuestras vidas, in our church, en nuestra iglesia and in our land. y en nuestra tierra. The context for this passage El contexto de este pasaje, actually begins in chapter 1 de hecho, comienza en el capítulo 1 of the book del libro that we just finished reading from, que acabamos de leer, Second Chronicles. Segunda de Crónicas. This passage, Este pasaje, to understand it, para to entenderlo, appreciate it, para poder apreciarlo, we actually have to start in chapter 1. tenemos que comenzar en el capítulo 1. At the end of King David's life, Al final de la vida del rey David, his son Solomon su hijo Salomón was firmly established estaba firmemente establecido as king como rey over all the people of Israel. sobre todo el pueblo de Israel. We see that in chapter 1. Vemos eso en el capítulo 1. Then in chapter 2, Después en el capítulo 2, King Solomon el rey Salomón decided to gather materials and men decide reunir materiales y hombres to build a house for the Lord para construir una casa para el Señor and a royal palace for himself. y un palacio real para sí mismo. So look at this. So mire esto. Chapter 1 starts El capítulo 1 comienza with Solomon being firmly established as king. con Salomón siendo firmemente establecido rey, Then chapter 2 comes, y después el capítulo 2 llega, and as king, y como rey, the first thing he wants to do la primera cosa que él quiere hacer is build a house for God es construir una casa para Dios and a palace for himself. y un palacio real para sí So he mismo. gets people So él coge personas and materials y materiales so that he can begin this project. para poder comenzar este proyecto. Chapter 3 comes El capítulo 3 llega and tells us y nos dice that Solomon began to build the temple Que- in Jerusalem. que Salomón comenzó a construir un templo en Jerusalén. Where did Solomon begin to build the house of God? ¿A dónde comenzó Salomón a construir la casa de Dios? In Jerusalem. En I'm glad one Jerusalén. person is listening. Glory to God. Amen. Chapter 4 comes. El capítulo 4 viene And we see that Solomon y vemos que Salomón begins to furnish comienza a amueblar the temple el templo with things con cosas like the golden altar, como el altar dorado, like the golden lampstand, como los candelabrios dorados and with the golden table, y con las mesas doradas and many other things. y muchas otras So cosas. chapter 1, So el capítulo 1, Solomon is king. Salomón es rey. Chapter 2, Capítulo 2, I want to build a house for God quiero construir un hogar para Dios and a place for myself too. y un lugar para mí mismo también. So let's get the people. So vamos a conseguir a las personas. Chapter 3, El capítulo 3, let's start building. vamos a comenzar a construir, But we're going to build in Jerusalem. pero vamos a construir en Jerusalén. Then chapter 4, Después el capítulo we 4, built the structure, vamos, formamos, construimos? Yeah. construimos la fundación and now we have to put the furniture in. y ahora tenemos que amueblarlo. Okay? By the time we get to chapter 5, Cuando llegamos al capítulo 5, the temple, el templo, the house of the Lord, la casa del Señor was finished. fue terminada. And he assembled Y él reunió to Jerusalem a Jerusalén, the elders of Israel, a los ancianos de Israel, the heads of the tribes, a las cabezas de las tribus, the leaders of each family, los líderes de cada familia and all the people of Israel, y todo el pueblo de Israel, including the Levites incluyendo los levitas and the priests. y los sacerdotes. And what happened ¿Y qué pasó when he brought everyone together? cuando él reunió a todo el mundo? The priests
los sacerdotes brought up the Ark of the Covenant, trajeron el arca del pacto, which is the representation que es la representación of the presence of God. de la presencia de Dios. And the priest brought this Ark of the Covenant Y el sacerdote trajo el arca del pacto into the inner sanctuary al santuario interior of the house of the Lord. de la casa del Señor. We call that inner sanctuary Llamamos a ese santuario interior the most holy place, el lugar santísimo. or the Holy of Holies. El lugar santísimo. And when they brought the ark into the Holy of Y Holies, cuando trajeron el arca al lugar santísimo, they presented sacrifices to God, le presentaron sacrificios a Dios and then they lifted up praise y subieron adoración and music y música and y trumpets trompetas and y cymbals címbalos to glorify the Lord. para glorificar a Dios. Can you imagine that? ¿Usted se puede imaginar eso? The Solomon is made king. Salomón es hecho rey. He decides to build the house of God. Él decide construirle una casa a Dios. He gets all the people together. Reúne a todas las He personas. gets the materials together. Tiene todos los He materiales. begins to build in Jerusalem. Comienza a construir en Jerusalén. He finishes the outside. Termina lo de afuera. It's time to put the furniture Es inside. tiempo de poner la fornitura dentro. And the most important furniture Y la fornitura más importante was the Ark of the Covenant fue el arca del that pacto, represents the presence of que God. representa la presencia de And Dios. when they bring the presence of Y God cuando traen la presencia de Dios into the Holy of Holies, al lugar santísimo, all the people todo el pueblo begin to bring sacrifices vienen y traen and sacrificio praise y adoración and music y música and trumpets y trompetas and cymbals y címbalos to glorify the Lord. para glorificar al Señor. And in this moment, Y en este momento, something powerful happens. algo poderoso sucede. Look at what it says in chapter 5. Mire lo que dice el capítulo 5. Then the house of the Lord was filled with a cloud. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube. Verse 14. So that the priests could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. They bring the ark. Ellos traen el arca, They bring the representation of the presence of God. traen la representación de la presencia de Dios. They offer sacrifices. Ellos ofrecen sacrificio. They lift up praise. Ellos suben la adoración. And then all of a sudden, Y de momento, they can't even be in the house ni siquiera puede estar en la casa, because God decided to step down porque Dios decidió entrar and He filled the whole house y Él llenó la casa with His glory. con su gloria. Ooh, that's chapter 5. That's Es chapter el 5. capítulo 5. After this happens, Después que esto pasó, in chapter en el 6, capítulo 6, Solomon Salomón stood before the altar se paró delante del altar to bless the people. para bendecir al pueblo And afterward, y después he fell to his knees él se cayó a sus rodillas and lifted up a beautiful and powerful prayer y subió una bella y poderosa oración to God a Dios with his hands stretched out to heaven. con sus manos extendidas al cielo. And in that prayer, Y en esta oración, Solomon Salomón asked for God le pidió a Dios to listen to the prayers of his people que escuchara la oración de su pueblo when they prayed towards the temple. cuando oraban hacia el templo. He asked Él le pidió that God would act with justice que Dios actuara con justicia to those who broke their oaths. para aquellos que rompieron el juramento, That if the people sinned que si el pueblo había pecado and they were defeated by their y enemies, estaban derrotados por sus enemigos, that if the people sinned que si el pueblo pecó and were uprooted from their y land, fueron desraigados de su that tierra, if the people sinned que si el pueblo pecó and the heavens were shut y los cielos estaban and cerrados there was no more y rain, no había más that lluvia, if the people sinned
sin, que si el pueblo había pecado and there was famine in the land, y había hambre en la or tierra, pestilence, o pestilencia, or sickness, o enfermedad, because of all their por sins, todos sus pecados, Solomon asked Salomón pidió that if the people repented que si el pueblo se arrepentía and confessed their sins y confesara su pecado and prayed towards the temple, y oraban hacia el templo, that God would forgive them, que Dios le that He perdonaría, would heal them, que Él lo iba a sanar, that He would restore them, que Él lo iba a restaurar, that God would send rain, que Dios mandara lluvia and that God would listen to their prayers. y que Dios escuchara su oración. That's what Solomon prayed Eso fue lo que Salomón oró on his knees en sus rodillas, before the glory that filled the house, delante de la gloria que llenó la casa, with his hands stretched out to heaven. con sus manos extendidas al cielo. And this brings us then to chapter 7. Y esto nos trae al capítulo 7. And look what happened next Y mire lo que pasó después, after Solomon prayed, después que Salomón oró, beginning in verse 1. comenzando en el versículo 1. Now when Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. The priests could not enter into the house of the Lord because the glory of the Lord filled the Lord's house. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. All the sons of Israel, seeing the fire come down and the glory of the Lord upon the house, bowed down on the pavement with their faces to the ground, and they worshiped and gave praise to the Lord, saying, truly He is good, truly His loving kindness is everlasting. Y todos los israelitas vieron descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa. Se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Then the king and all the people offered sacrifice before the Lord. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante del Señor. King Solomon offered a sacrifice of 22,000 oxen and 120,000 sheep. Thus the king and all the people dedicated the house of God. Y el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. The priests stood at their posts, and the Levites also with the instruments of music to the Lord, which King David had made for giving praise to the Lord, for His loving kindness is everlasting. Whenever he gave praise by their means, while the priests on the other side blew the trumpets, and all Israel was standing. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos, los sacerdotes tocaban trompeta frente a ellos y todo Israel estaba de pies. I need you to see this. Yo necesito que usted vea esto. The man was made a king, El hombre fue hecho rey and instead of thinking about himself, y en deber de pensar en sí mismo, he said, I want to build a house for God él dijo, yo quiero construir una casa para Dios and a house for myself. y una casa para mí. And he got everything together. Y él reunió todas las cosas And he brought the Ark of the Covenant y él trajo el arca del pacto into the house of a God la casa de Dios and presented y sacrifices presentó and sacrificio presented y praise. presentó adoración, And God was so y moved Dios fue tan movido that He came down
down que él bajó where the sacrifices were. donde estaban los And sacrificios he filled the house y él llenó la with casa his presence. con su presencia. And Solomon, Y Salomón, as he sees this happening, mientras él ve esto he sucediendo, has to pray. él tiene que And adorar. he gets on his Él knees se pone de and rodillas calls out to God. y clama a Dios. And he makes a powerful prayer. Hace una oración poderosa And God y Dios was so pleased estaba tan with complacido the prayer of Solomon con la oración de Salomón and the sacrifices of the people y el sacrificio del pueblo that he decided que él decidió not just to fill the no house, solamente llenar la but casa, send fire pero mandar fuego on the sacrifices sobre el sacrificio of the people. del pueblo. And they saw his Y glory. vieron su gloria. And now Y ahora it was not just the priests no era solamente el sacerdote who saw the glory of que God vio la gloria de Dios in the temple. en el templo. Now everybody, Ahora todo el mundo, millions of believers, millones de personas, millions of Israelites millones de israelitas are looking están viendo at fire el fuego that come down from heaven. que bajó del cielo. And it says they got on their Y face dice que ellos se pusieron en su rostro and began to worship. y comenzaron a I adorar. don't know about you, Yo no sé de usted, but if God came down today, pero si Dios bajara hoy, I know there's a lot of us yo sé que hay muchos de nosotros we're not very emotional, que no somos muy but emocionalistas, I am sure pero estoy seguro that if fire came que si down, fuego bajara, that if glory filled the si la house, gloria llenara la we would casa, fall on our nosotros face caíamos de cara in the presence of en la God. presencia de Dios. And look at what Solomon did. Y mire lo que hizo Salomón. The presence of God La presencia de Dios and the hunger y el hambre to have his presence there de tener su presencia ahí was so strong era tan that fuerte he sacrificed que él sacrificó thousands miles of sheep and de oxen. ovejas y bueyes. Solomon, you exaggerating, man. Salomón, tú exageraste. 22,000 oxen, 22,000 bueyes, 120,000 sheep. 120 millones de ovejas. You exaggerating, Tú Solomon. exageraste, Salomón. He was not exaggerating. Él no estaba exagerando. It's that he understood Fue que él entendió that if he was on the que si throne, él estaba en el trono, even when he was not the firstborn, aun cuando él no fue el primogénito, if he was on the throne, si él estaba en el it trono, was because of the mercy of God. fue por la misericordia de Dios. It was the mercy of God Fue la misericordia de that Dios he was sitting on the que él throne estaba sentado en el as trono king over Israel. como Israel sobre Israel. And his Y gratitude su gratitud moved him lo movió to give generously, para dar generosamente, to sacrifice generously. para sacrificar Let me generosamente. tell you something. Déjeme decirle algo. This is not in my notes, Esto no está en mi nota, but there's a principle. pero hay un Come principio. on, there's a principle Hay un principio that Jesus says que Jesús dice in Luke chapter 7, en Lucas capítulo where 7, there's this woman a donde hay esta mujer who was forgiven of a lot of sins, que fue perdonada por muchos and pecados she comes to a house y ella viene a una where casa Jesus is sitting a down donde Jesús está sentado with other religious leaders, con otros líderes religiosos and without caring y sin importarle what they thought, lo que ellos pensaran, she came into the house. ella entró a la casa, She began to cry on the feet of ella Jesus. comenzó a llorar en los pies de Jesús, She opened an alabaster jar, ella abrió un un jarro de alabastro, Amen. and broke it. y lo rompió, It had perfume in it. que tenía perfume The adentro. perfume was so expensive El perfume era tan caro that Judas, que Judas he was like, what is she doing dijo, ¿qué está haciendo esta mujer? with the amount of money Con la cantidad de dinero that she paid for this que perfume? ella pagó por este perfume, We could have bought food for a lot of poor people, podríamos comprar comida para muchas personas pobres, but she just wasted it pero ella lo acaba de gastar on the feet of Jesus. en los pies de Jesús. But she didn't Pero care. ella no le importó. She spent everything she had. Ella gastó todo lo que
tenía her tears, sus lágrimas, her money, su dinero, her su perfume perfume, to express to para Jesus expresarle a Jesús how grateful she cuán was agradecida ella for estaba who he por is quién él era and what he did in her y lo que él life. hizo en su The vida. people there, Las personas ahí they didn't understand. no lo How entendieron. could she do this? ¿Cómo ella puede hacer And esto? then Jesus says these Y words. después Jesús dice esta palabra: He who is forgiven little loves little. aquel que es perdonado poco, ama poco. But he who is forgiven a lot Pero aquel que se le ha perdonado mucho, loves a lot. ama mucho. Why is it that the pastor praises like a crazy man? ¿Por qué el pastor ora de manera de loco? Why do you shout the way you ¿Por qué shout? usted grita de la manera que usted grita? Why do you pray the way you ¿Por pray? qué usted ora de la manera que ora? Why do you sacrifice the way you ¿Por qué sacrifice? usted sacrifica de la manera que sacrifica? Other people might look at you Otra persona quizás le vea and tell you, y le diga: Escarla, it's not that serious. Escala, no es tan serio. You don't have to be that serious with Tú God. no tienes que ser tan seria con Dios. You can miss Sundays. Tú puedes faltar los It domingos. doesn't matter. No importa. Why did you come to church on the first Sunday? ¿Para qué viniste a la iglesia el primer domingo? Why are you serving in the house like that? ¿Por qué estás sirviendo en la casa así? Why did the church give all that money to reconstruction? ¿Por qué la iglesia dio tanta dinero para la reconstrucción? Why does Edie's have to come and praise the Lord the way she does? ¿Por qué Iris tiene que adorar a Dios de la manera que ella lo I'm hace? going to tell you why. Te voy a decir por Because qué. he who is forgiven much Porque aquel que es perdonado mucho, loves much. ama mucho. When God does a lot for you, Cuando Dios hace mucho para ti, it is appropriate es apropiado that you praise him, que usted le adore, that you worship him, que usted lo alabe, that you serve que him usted le sirva in accordance en acuerdo of how much he's done for you. de cuánto Él ha hecho por usted. Amen. What has God done for you? ¿Qué Dios ha hecho What por has he done usted? for your family? ¿Qué Él ha hecho por su familia? What has he done for your heart? ¿Qué Él ha hecho por su What has he done corazón? for your mind? ¿Qué Él ha hecho por su mente? What has he done for your ¿Qué Él ha finances? hecho por su What has finanza? he done for your body? ¿Qué Él ha hecho por su cuerpo? What has he done for your ¿Qué children? Él ha hecho por sus What has he hijos? done for your ¿Qué marriage? Él ha hecho por su What has he matrimonio? done for your family? ¿Qué Él ha hecho por su familia? If he's done a little bit, Si Él ha hecho poco, then praise a little bit. entonces adora un poco. Worship a little bit. Adore un poco. Serve a little bit. Sirva un poco. But if he has done a lot, Pero si Él ha hecho if mucho, you're still standing si usted today todavía está parado hoy, because of everything God has por done, todo lo que Dios ha hecho, if you know si usted sabe, that you've been unfaithful, aleluya, que usted ha sido but infiel, he has been faithful, pero Él ha sido I fiel, need us to take 10 seconds yo necesito que tomamos and 10 just give segundos. praise to Dele God adoración a Dios for his goodness. por su bondad. Hey! Woo! Aunque piense que estoy loco, Even if you think I'm crazy, aunque piense que estoy exagerando, I think I'm exaggerating. no estoy exagerando. I'm not Es que exaggerating. Dios ha sido bueno. God has been Es que good. Dios ha tenido He misericordia. has had mercy. Es que no estuviera de pies. It's because I'm standing. No estuviera de I pies. would not be standing Si no fuera por él. if had it not been for him. Yo no fuera rey. I would not be king. Yo no sería pastor. I wouldn't be a pastor. You would not be a manager, Usted no fuera manager supervisor, o or supervisor have your job, o tener su or trabajo have that husband, o tener ese or esposo have those children. o tener esos hijos. Woo! My wife and I, mi esposa y yo, My wife and I, no podíamos tener hijos. we couldn't have kids. Tratamos por años. We tried for years. Y un día And one day domingo, on a Sunday, Día de las Madres, the Mother's Day, un joven llamado Concepción
a youth called Concepción. Apellido Concepción. Last name Concepción. Dios lo usó God used him para poner manos sobre mi esposa, to put his hands over my wife, para orar por to nosotros. pray for us. Y entre 9 meses después, And 9 months after, o tiempo después, or time after, escuchamos que estaba embarazada we heard that she was con pregnant la primera hija, with our first daughter, nuestra primogénita, with our first Grace Isabela Vázquez, la primera niña. our first girl. Y después de ella, And then after her, ella ha estado embarazada más veces. she was pregnant other times. Y los que no lo saben, está embarazada otra vez. And those that don't know it, she's pregnant again. No podía. She couldn't. ¿Cómo no adorarle? How can I not praise ¿Cómo him? no estar agradecido? How can I not be grateful? ¿Cómo no servirle a How Dios? not to serve God? Disculpa, me salí de tema, tengo que regresar. Sorry, I got out of the theme, but I have to come back. Salomón. Solomon. Solomon. Oh, you want to switch back? Yes, Okay, please. okay. God made him king. Dios lo hizo rey. He was supposed to be killed. Él estaba supuesto a ser matado. He was not supposed to be on the throne. Él no estaba supuesto a estar en el trono. But the privilege Pero el privilegio to build the house for God de construir el templo para Dios and bring his ark into the house y traer el arca a su casa was not even given to his father David. ni siquiera fue dado a su padre David, Was given to him. fue dado a él. And he did what was appropriate Y él hizo lo que era apropiado for the mercy that God showed him. por la misericordia que Dios le enseñó. And God manifested his glory. Y Dios manifestó su gloria. And what happened after ¿Y this? qué pasó después? Well, the writer of this book Entonces el escritor de este libro shares some more details comparte más detalles of what happened de lo que pasó in that time period. en ese periodo de tiempo. The author El autor then reveals después revela God's verbal response la respuesta respuesta verbal. verbal de Dios to Solomon's dedication of the temple de la dedicación del templo de Salomón and to his prayer. y su oración. So God filled the house. So Dios llenó la casa, He came down on fire, bajó con fuego, but God is a God who exaggerates. pero Dios es un Dios que exagera. He is a God of abundance. Él es un Dios de If he abundancia. opens a door, Si Él abre una puerta, it'll be a big door. va a ser una puerta grande. It'll be multiple doors. Van a ser múltiples puertas. Oh, let me just give a quick testimony. Déjeme dar un testimonio. When my wife and I first got married, Cuando nos casamos yo y mi esposa, we couldn't find a place to live. no podíamos encontrar un lugar para vivir. We couldn't have, we had to live with my grandmother. Tuvimos que vivir con mi abuela And I give thanks to the Lord for her. y le doy gracias a Dios por ella. In a room Estábamos en un cuarto for a year por un año and a half. y medio. In a room En un cuarto in my grandmother's house en la casa de mi abuela with other family members. con otros miembros de la familia. How do you think I felt as the man? ¿Cómo usted cree que yo me sentí como el hombre? And I had a good job. Y tenía un buen trabajo And I was making good y money. estaba haciendo buen dinero. I worked for the post office. Trabajé para el correo And even with my income, I couldn't get an apartment. y aún con mi ingreso no podía conseguir un apartamento. And I tried Y traté for all those months that we were there. por todos esos meses que estuve ahí. Actually, even before we got married, I was trying to look for somewhere. Aún antes de casarme estaba buscando un lugar. But there was something in me Pero había algo en mí that God needed to do first. que Dios tenía que hacer primero. He had to start from the inside. Él tenía que empezar desde adentro. I was mad with God Estaba enojado con Dios because he put me, or he allowed me to be in that situation. porque me permitió estar en esa situación. I'm a man. Yo soy un I hombre. have my wife. Yo tengo mi I esposa. make money. Yo hago dinero. Why can't I get an apartment? ¿Por qué no puedo buscar un apartamento? You said that you provide. Tú dijiste que tú me ibas a proveer. Why is it you bless this son of the devil? ¿Por qué tú bendices a este hijo del And you diablo don't bless your son. y tú no bendices a tu hijo? I was mad with God Yo estaba enojado con Dios until one day hasta que un día I came to him by myself
Vine a donde él solo, tired cansado of fighting de pelear and being angry. y estar enojado. And I started to say, God, Y le comencé a decir, Dios, I got to stop going by my emotions. tengo que parar de dejarme dirigir por mis emociones. And I have to think with the Bible. Y tengo que pensar según la Biblia. The Bible says you are good, La Biblia dice que tú eres bueno and all your plans for me are good. y que todos tus planes para mí son buenos. So if something bad is happening to me, So, si algo malo me está sucediendo, that's not your will, esa no es tu voluntad. and it's not you doing that to me. Y no eres tú haciéndome eso a mí. And so I choose to trust you. So, yo escojo confiar en ti. Even though other people have the things I want, Aunque otras personas tienen las cosas que yo quiero, I will trust your time. yo voy a confiar en tu tiempo. And more than that, Y más que I eso, will trust your heart. voy a confiar en tu corazón. And I repented Y me arrepentí of my anger with God, de mi enojo con Dios, of my unbelief with God. de mi falta de creencia con Dios. After months Después of de- looking for a place, Después de meses de buscar un apartamento, within 2 weeks of that prayer, de 2 semanas después de esa oración, I had 3 apartment offers. tenía 3 ofertas de apartamentos. We took the one where we're at right now, the To- studio. Tomamos el lugar a donde estamos ahora, un estudio. That'll be a testimony of what happened there another time. Eso es un testimonio de después de lo que pasó. What I'm trying to do is show you Pero lo que quiero hacer es enseñarle, when God does something. cuando Dios hace If algo, you keep, I don't know who God is talking, you keep trying to push a door. si usted trata de seguir de empujar una puerta, You keep trying to push a certain door. usted está empujando una cierta puerta. When it's God, Cuando es Dios, the door will open la puerta se abre. and God will do more Y Dios hará más than you can even imagine de for lo you. que usted se puede imaginar. And that's what he did for Solomon. Y eso fue lo que hizo para Salomón. He came, he filled the house with his glory. Él llenó la casa con su gloria. He came down in fire in front of the people. Él bajó en fuego al frente del pueblo. And then he spoke verbally to Solomon. Y después le habló verbalmente a Salomón. And what did he say? ¿Y qué le dijo? That's the passage we read. Ese es el pasaje que leímos. Then the Lord appeared to Solomon at night and said to him, this is verse 12, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Versículo 12. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. If I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Did you see what God said to Solomon? ¿Usted vio lo que Dios le dijo a Salomón? In other words, Solomon, En otras palabras, Salomón, I heard your prayer. yo escuché tu oración. I received your sacrifice. Yo recibí tu sacrificio And I'm going to do what you said. y yo voy a hacer lo que tú dijiste. And it is in that verse 14, Y es en ese versículo 14, the last one we just read, if my people who are called by my name, la última que vimos, si mi pueblo se humillare, que es invocado por mi nombre, if my people who are called by my o name si mi pueblo que es llamado por mi nombre, will humble themselves and pray se humillara y orara and seek my face y buscara mi rostro and turn from their wicked y ways, se volvieran de sus malos caminos, I will then hear their prayers, entonces escucharé su oración, forgive their sin, perdonaré su pecado and heal their land. y sanaré su tierra. That verse, Ese versículo, now you see why we had to start all the way from the beginning? ahora se da cuenta por qué empezamos desde el principio, To see why it's so precious. para ver por qué es tan precioso. Now, what does it have to do ¿Qué tiene que eso ver with the path to revival? con el camino al avivamiento?
Because if you look at that last verse, Porque si usted mira ese último versículo, you'll notice that God starts off saying, usted se da cuenta que Dios comienza diciendo, if my people si mi pueblo, who are called by my name, que son llamados por mi nombre, not the world, no el mundo, not if the president, no si el not presidente, if the city, no si la ciudad, not if my mother and father, no si mi mamá o mi papá, now if my people, no, pero si mi pueblo. if you are his people, Si usted es su pueblo and you are his and you carry his name, y usted carga su nombre, he's speaking to you. Él está hablando a usted. And he's saying, if you do these things, Y Él está diciendo, si usted hace estas cosas, what things? ¿qué cosas? Humble yourself, Te humillas, pray and seek my face, ora y busca mi rostro and turn from your wicked y ways. te Te volviera de tus malos In caminos. other words, if you repent of sin, En otras palabras, si te arrepientes de tus pecados, this is how God would respond to esta es you. la manera que Dios le respondería a usted. He'll listen to your prayers. Él va a escuchar su oración, He'll forgive your sins. Él va a perdonar sus pecados And he will heal your land. y va a sanar su tierra. He'll heal your heart. Sanará su corazón, He'll heal your life. va a sanar su vida. And that's where, and I conclude with this. Y yo termino con esto. For the next 3 Sundays, Para los próximos 3 domingos we're going to look at each element in the path to revival. vamos a ver cada elemento al camino al avivamiento. If we want to experience Si queremos experimentar personal revival, un avivamiento personal, if we want to experience si queremos experimentar an outpouring of the Holy Spirit el derramamiento del Espíritu that will Santo set our hearts on fire for Jesus que va a encender nuestro corazón en fuego para and Jesús cause us to live according to the will and the word of God, y nos va a causar a vivir según la voluntad y la palabra de Dios, then we must do the 3 things entonces tenemos que hacer las 3 cosas that he told Solomon, que él le dijo a Salomón, that whoever has his name que cada persona que tiene su nombre and is his people, y es su pueblo, that we would have to do. que nosotros tendríamos que hacer. If we want personal revival, Si queremos avivamiento personal, we need to humble ourselves. tenemos que humillarnos, We need to pray and seek the face of God. tenemos que orar y buscar el rostro de Dios And we need to repent of our sins. y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados Turn from our wicked ways. y devolvernos de nuestros malos caminos. This will be the next 3 messages. Estos van a ser los próximos 3 mensajes. The path to revival. El camino al avivamiento.